porque dentro del peronismo ha tenido también señalamientos respecto del rumbo del gobierno. Le quiero preguntar por esta nueva etapa, porque ayer el presidente Aníbal hizo anuncios relacionados con la cuestión social, refuerzos en la tarjeta alimentaria y demás. Y quiero preguntarle cómo lo ha visto, si le parece que es suficiente, cómo se está comportando el gobierno en esta etapa respecto de la problemática social. A partir de la aparición de la pandemia, el mundo se rompió. No es el mismo mundo en el que vivimos que vivíamos hace 14, 15 meses. Es una cosa muy distinta, en la cual hay que mirarla con mucho detenimiento y prestar atención a los conflictos que generó. Y los conflictos que generó, entre otros, son económicos. Hay dos visiones constitucionales que uno tiene que prestarle mucha atención. Una es lo que representa el artículo 19, que está desde 1853, y que es el que, si uno quisiera resumir, dice que todo lo que no está prohibido está permitido, pero va un poquito más allá, eso de las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofenden el orden de la moral pública y perjudican a terceros, están reservadas a Dios y exento de la autoridad de los magistrados. Ese es el que le da poder de policía, es el que le da la oportunidad al presidente y la responsabilidad de viendo, cuidar y velar por la salud y la vida de los ciudadanos, trabajar en tal sentido, pero a contrario censo, desde el 94, en el 75-19 de la Constitución dice el Estado es el responsable del desarrollo económico, y esto que nos está pasando no tiene soluciones inmediatas ni facilistas en donde se resuelva rápidamente lo que nos está pasando a muchos que no tienen trabajo, lo que no han perdido los 4 años del corrupto e impresentable de Macri, y que no se encuentra salida, que no sea la de pensar seriamente cómo ayudar a esa situación. Y esa situación tiene que ser de Estado. Es como cuando en tu barrio el vecino no le arrancaba el auto, si sos buena leche y te bajabas a la calle y empujabas con él para que arrancara. Bueno, el que tiene que empujar acá es el Estado, y el Estado lo está haciendo. Entonces, si es poco es mucho, es un análisis que tendrá que hacer el gobierno. No tengo los elementos para poder evaluarlo, pero siempre lo que sea acercarse hacia los que no tienen trabajo, los que están teniendo problemas, los vulnerables, los viejos, los pibes, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad, es bueno. Y cualquier gesto en términos de los repro y todo lo que se está haciendo con el negocio, con buena parte de la clase media que también tiene un impacto muy fuerte, también es bueno. Entonces me parece que es una buena dirección. Aníbal, ¿cómo ve cuando hay sectores del propio oficialismo que a veces pulsean o disputan a cielo abierto? Me refiero concretamente a este diferendo entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el subsecretario de Energía, Federico Basualdo, relacionado con el tema de las tarifas. Pueden discutir por cuestiones de gusto, de abordaje y demás, pero la verdad que estamos hablando de un tema tan sensible como las tarifas de energía eléctrica que me parece que el tema trasciende las diferencias personales. Pero no público, no debe hacerse público eso. Los trapitos al sol no. Esa situación se discute en los ámbitos que correspondan, y si la discusión se eleva de tono y concluye con puteadas incluidas, me tiene sin cuidado, porque para eso están convocados hombres y mujeres de estatura para conducir los destinos del gobierno, y el presidente en este caso a un escalón más arriba mirando lo que está sucediendo. Cuando aparecen este tipo de cosas que se hacen públicas, donde alguien se tomó el trabajo de hacer un comunicado y decirlo, ya perdimos el hilo. Yo hubiera sido un poquito más durito con el responsable de esa situación. Si tengo que analizarlo los dos, estoy de acuerdo con los dos, y entonces uno no termina de explicar la cosa, pero lo que Guzmán hace es lo que tiene que hacer. Para eso lo convocaron, para que él se preocupara fuertemente a resolver el tema de la deuda. Una parte lo resolvió, la otra parte está trabajando fuertemente para poder conquistarlo. Resolver determinadas situaciones económicas que tienen que ver con las tarifas también, y que él seguramente las ha apreciado y las ha analizado, y tiene que plantearlo como lo corrige. Pero ¿y cómo se equilibra entonces cómo se equilibra esa discusión para que realmente impacte en el otro y me satisfaga como estoy diciendo que lo hago? Porque hay un presidente que en definitiva es el que toma la decisión. Entonces lo que Guzmán analiza me parece estupendo que lo analice, pero el que toma finalmente las decisiones es el presidente. Entonces ahí entra a jugar los análisis que Basualdo está haciendo, específicamente con su análisis respecto de las tarifas, y seguramente otros segmentos que también trabajan con el tema de energía eléctrica y sus secretarías que trabajan en ese paño,
y que tiene que tomar decisiones que nos comprenda a todos y que nos interesen a todos. Por eso es malo entonces que tome estado público. Lo bueno es que esto se resuelva en el ámbito que corresponda, finalmente con el beneplácito del presidente, que es el que sabe, conforme a todos los elementos que cuenta a la mano, cuál es el mejor camino que se puede agarrar. Fernández, ¿qué tal? Patricia Bali lo saluda. ¿Cómo va? En ese sentido, o sea, la última palabra sí la tiene el presidente, pero bueno, integra una fórmula, digamos, con una vicepresidenta. No tiene la última, tiene la primera, la del medio y la última, la que él quiere tiene. Perfecto. Pero en ese contexto, ¿está en sintonía con Cristina Fernández? ¿Usted cree que están de acuerdo o hay alguna diferencia en este año electoral por ver también si hay quizás más alivios de bolsillo después de un año duro por la pandemia que sigue, o imponer esta posición de ir controlando la macro que plantea Guzmán? No está mal que quiera controlar la macro, ¿eh? No, pero digo, ¿hay alguna de las posiciones que predomina? En el marco de las decisiones que él tiene que tomar para ir llegando a los acuerdos, que él defina estrategias, como definir el tema de las tarifas, como definir el tema de los subsidios, como no está mal que lo haga él. Lo que pasa es que la decisión final no es él, la decisión final es del presidente, sabe hasta dónde puede cortar y cuándo no. Y en el caso de la pregunta suya, yo se la doy vuelta. Yo recuerdo un viernes por la noche haber hablado con el actual presidente por varios temas, y después nos quedaba un tema profesional que teníamos en conjunto, y le digo, si tenés un huequito en algún momento, hago una escapada y te lo comento, venite mañana, ¿no? Digo, yo voy a irme a ver a mi vieja, y cuando vengo de allá, sí, qué sé yo. El sábado a la mañana, que estaba con mi vieja en Quilmes, me llega primero una consulta que Alberto sea candidato, yo qué sé. Y de atrás me llega el video. Ahora sí lo sé. Y en ese momento, ¿cuánta gente quería que Alberto fuera presidente? Uno solo, Cristina Fernández de Kirchner. Y si en aquel momento quería que fuera presidente, ¿por qué ahora va a cambiar de manera de pensar? Si hay alguien racional, lógico, inteligente, con todas las características del mejor cuadro de los últimos 80, 90 años, llevó adelante una estrategia como la que llevó. ¿Por qué va a cambiar de manera de pensar? Con lo cual es muy simple darse cuenta a dónde está yendo Cristina, que seguramente discutirá si es necesario con el presidente tantas veces como sea necesario, hasta que se pongan de acuerdo. Uh-huh. Me quedé pensando, cuando analizábamos recién, hablamos ahora con Aníbal Fernández, el interventor de yacimientos carboníferos de Río Turbio. Yo entiendo esta noción de, bueno, los trapitos sucios hay que lavarlos en casa, pero al fin y al cabo me parece que de fondo lo que se discute también es entre una mirada que demanda mayor expansión de la economía y otra que es una mirada más fiscalista, que pareciera ser la que está predominando en este momento en el gobierno nacional. No lo sé, es el presidente en todo caso, si el que está haciendo es eso. Pero no es el ministro de Economía. No, está claro. Puede tener una visión fiscalista, pero sí, no es él el que va a decidir finalmente, el que decide es el presidente. No. Entonces, en ese marco yo lo que espero es que los análisis que se van haciendo en tal sentido sean decididos finalmente por el presidente, que fue el que fue elegido para esto. Y yo tengo un enorme respeto por Guzmán. Pero digo, Aníbal, ¿es un final abierto o para mí ya eligió el presidente, al menos en esta etapa, en favor de la mirada fiscalista? Pero quizás le estoy pifiando y no estoy viendo que... Yo creo que no. Yo creo que él puede tener una visión fiscalista que a lo mejor, si me tocara haciendo un análisis de laboratorio estúpido, ser presidente, tendría que estar pensándolo de la misma manera, porque después para torcerla tengo que salir de un lugar donde yo tengo claro que las cosas se pueden resolver. Y creo que el presidente lo que está haciendo es eso. Si no, no hubiese tomado la medida que tomó en el día de ayer. Uh-huh. No, me preguntaba... Fuera tan fiscalista y no estaría dispuesto a analizarlo y a revisarlo si fuera necesario, y a tomar medidas que acerquen al hombre y a la mujer común, al pueblo argentino con complicaciones severas, entonces ya estaría resuelto, las tarifas debieron llegar como tenían que llegar, caras y todo ese tipo de cosas, y las preocupaciones que estamos teniendo de que a veces muchas familias nuestras no comen serían mucho más grandes, y sin embargo el presidente tomó otra decisión. Uh-huh. Aníbal, la última, la justicia o el Poder Judicial, no quiero hablar, no quiero ser injusto,
¿El Poder Judicial en la Argentina es el problema, uno de los problemas principales? ¿Tiene la dimensión como uno percibe que le quiere dar el gobierno nacional? La justicia en la Argentina tiene severos problemas. Tiene muchísimos jueces y juezas, muchísimos fiscales y fiscalas, no sé si así es el término, y muchísimos defensores y defensoras que son intachables. Tienen un grupo que no son muy claras las visiones que tienen y donde les encantaría meter la mano a poder gobernar, y ese gesto no es bueno, no es saludable, no fueron concebidos para eso. En este caso la Corte tiene dos visiones bien claras y definidas. Una, la deontológica, que es lo que tiene la responsabilidad de aplicar el derecho y en las condiciones que tiene que ser, y el otro, que es un poder de la República, que tiene que participar de decisiones que son muy importantes. Creo que en esta se alejó de la segunda parte que le correspondía. Entonces, para sacar una sentencia que no tiene ningún valor, porque ya estaba vencido el plazo, solamente le daba un triunfo a determinado segmento en una etapa de diario, me parece que es muy pobre. Yo he visto ministros de la Corte con mucho más estatura que esas cosas no eran incapaces de concluirlas, ¿no? ¿Le sorprende una decisión de 4 miembros de esta Corte Suprema donde 2 de ellos son reconocidamente peronistas? Me preocupa que no se haga lo que corresponde. No me interesa la procedencia electoral, porque uno suele leer de la Corte de los Estados Unidos fallos de juez Scalia, ya fallecido, y un hombre republicano hasta las orejas, y no por ello no menos cierto, criterioso y responsable a la hora de llevar adelante estrategias en la Corte de los Estados Unidos, nada menos, con lo cual no me tiene sin cuidado cuál es su visión. Además, en Estados Unidos, que a todos les encanta mirarse, es muy raro que se llegue a ser juez si no se le conoce poder político, muy raro, con lo cual lo que se está hablando siempre es de gente muy seria, muy capaz, para poder expresarse y llevar a la práctica lo que se necesita en el momento oportuno. Bueno, creo que en este caso no se hizo eso. No me interesa qué procedencia electoral tengan, no se hizo. No me imagino en los Estados Unidos una decisión de esta característica, porque no vale para absolutamente para nada, solamente de una etapa de diario, y si el presidente ha sido muy gráfico. Saca la sentencia que se te ocurra, pues yo voy a seguir defendiendo al pueblo como yo entiendo que es, porque así me fue designado, o me fue dada la responsabilidad, y no pienso renegar de la misma. Aníbal, yo me permito insistir sobre este punto, porque para mí no es un tema menor la afiliación política. ¿En qué aspecto? Quizás no está tan promocionado porque el gobierno se ha peleado en otros andariveles con la Corte Suprema, pero a mí no se me escapa que la actual composición de la Corte revirtió toda una tendencia que venía en los años anteriores relacionado con la justicia en el fuero laboral, donde veníamos de una corriente muy protectoria de los derechos de los trabajadores, del eslabón más débil de la cadena, y de repente, en sintonía con la asunción de Mauricio Macri, la Corte empezó a dar vuelta a toda esa jurisprudencia y a restarles fortaleza a los trabajadores con su fallo. Yo no sé si usted coincide con ese diagnóstico, pero a mí por lo menos es uno de los factores que me parecieron más preocupantes de la Corte Suprema, y sobre todo el comportamiento de 2 de los jueces. Por eso digo con filiación peronista, pero bueno, es una mirada mía, por eso le digo. El fuero laboral y de la seguridad social han tenido conductas más o menos homogéneas, no han cambiado mucho, y en esto de la presión que ejercía el corrupto y perverso de Macri con determinados jueces y juezas, no con los fueros, con determinados nada más, no llega a torcer una decisión que tiene que ver con el respeto por los derechos de los trabajadores que se plasman de legislación propia de los argentinos. Esa visión tiene que estar mirada criteriosamente. Si sucedió cosas de esa característica, y por presiones o cosas han sido nimias, y yo no veo que la Corte llegue en muchas causas de derecho laboral como para que tengan que intervenir en ello. No importa, vuelvo a lo mismo, cuál es la composición ideológica de los ministros. Me parece que es mucho más sensato el criterio de saber exactamente hasta dónde quiere llegarse con la legislación que se tiene, que no es una facultad propia del Poder Judicial, más bien del Congreso con el Poder Ejecutivo.